Bienvenidos a nuestra tercera lección del módulo 4 de Química de Procesos, en el cual vamos a hablar de unos conceptos químicos básicos de corrosión. La corrosión es la transformación indeseable o el deterioro de un material como consecuencia del medio que lo rodea debido a que se produce una reacción química o electroquímica. Esta se produce debido a varios agentes agresivos como lo son la atmósfera, el aire húmedo, el agua de mar o algunos vapores ácidos. La corrosión me puede afectar a la mayoría de los materiales, sin embargo, la corrosión de los metales es la que me afecta mayor parte en la industria. La corrosión puede estar acompañada de otras situaciones indeseadas, como la fatiga o la erosión, y actualmente es un gran problema debido a que me produce daños en grandes estructuras, lo que me puede generar pérdidas económicas. La puedo clasificar según el medio en el cual se produzca. Tenemos la corrosión directa, que se produce en medios secos. Ella se puede dar a altas temperaturas y es la reacción química que se da entre una superficie metálica y un gas agresivo, lo cual me forma una película de óxido y en este caso se genera la corrosión. El otro tipo de corrosión según el medio es la corrosión electroquímica. Este tipo de corrosión implica un transporte de electricidad a través de un electrolito. Es por eso que se da en medio húmedo. En los procesos de corrosión electroquímica circulan sobre el material expuesto a corrosión algunas corrientes eléctricas y el 98% de los casos de corrosión son de este tipo. En este caso, el cuerpo metálico junto con el medio agresivo se convierten en un gran conjunto de micropilas electroquímicas, generando una parte donde funciona como ánodo y otra parte como cátodo. Veamos cómo se produce la oxidación del hierro en este caso. El hierro, cuando se genera alguna humedad sobre su superficie, empieza a disolverse y generar iones de hierro más 2. Este hierro más 2 me reacciona con el aire con el oxígeno del aire, formándome algunos óxidos de hierro que se depositan sobre la superficie del material. Esto se conoce como herrumbre o que tienen algún color como café rojizo. En este caso, esto es lo que me va a producir la corrosión. Cuando se empiezan a disolver estos iones hierro, se empieza a producir pérdida de material, lo cual me empieza a generar los daños dentro de la estructura. Además, en el ánodo se produce esta reacción que es una reacción de oxidación, como su nombre lo dice, y en la otra parte, que es el cátodo, se produce una reacción de reducción del oxígeno que me va a empezar a generar agua. No solo el hierro sufre corrosión, también lo pueden hacer algunos otros metales como el cobre. Lo que va a cambiar es el compuesto que se forma. En el caso del cobre vemos que su corrosión va a dar como un producto de color verde. La clasificación de la corrosión también la podemos dar según la morfología de cómo funciona el ataque. Tenemos alguna corrosión uniforme que se da en toda la superficie de la estructura y a igual profundidad. Esto es común en equipos o superficies expuestas a altas temperaturas, es decir que la corrosión uniforme se genera por corrosión directa. La corrosión también se da en placas en la cual el ataque no se distribuye de forma homogénea. Esta se presenta sobre todo en las aleaciones debido a que se presentan distintas fases con diferentes contenidos de varios metales que están constituyendo la estructura. Otro tipo es la corrosión por picado, que se da en zonas muy marcadas y se propaga hacia el interior en forma de canales cilíndricos. Esta es una de las formas más peligrosas de corrosión. También existe la corrosión en rendijas, que se presenta en uniones o en regiones que están mal aireadas, en las cuales la renovación del medio corrosivo está condicionada por su mecanismo de difusión. Es decir, se dan las situaciones o en las partes donde sea difícil de acceso, donde el oxígeno llega con dificultad. Tenemos la corrosión intergranular, que se da en los límites del grano. Es por eso que es una consecuencia de que se pierde la coherencia de los granos, la microestructura del material, y esto me hace que el material disminuya sus propiedades mecánicas, pudiéndome llevar a fallo o a fatiga del material. La corrosión también se da bajo tensiones o también llamada corrosión fisurante, la cual aparece cuando hay agresiones estáticas y el material está en un medio agresivo. Ella aparece con formación de grietas que se propagan hacia el interior de una manera muy rápida y puede ocasionar la fractura. Para poder evitar la corrosión podemos tener como 3 procesos que son muy importantes, los cuales me evitan la formación del óxido y el contacto del material metálico con el agente agresivo. Una primera técnica que podemos tener es cubrir el material con pinturas o alguna sustancia anticorrosiva que me inactive el material y me permita evitar el contacto. Sin embargo, esta situación es poco favorable cuando se producen daños en el material que me lo pueden dejar expuesto
y con alguna parte que quede expuesta del material se puede empezar a producir la corrosión. Otra es la pasivación, que se puede generar con algunas películas delgadas de algún material inerte que también me separe y me inactive el metal, como lo es el ácido nítrico. Esta pasivación se puede dar de forma natural en el aluminio. El aluminio es un metal muy reactivo, el cual de forma natural me produce algunos óxidos o alúmina que me va a proteger el aluminio de cualquier agente agresivo en el exterior. Por eso, para generar la corrosión en el aluminio se deben tener gases como muy reactivos. Otro tercer caso es asociar los metales con otros, es decir, la creación de aleaciones. En este caso podemos encontrar uno muy comúnmente utilizado como es el acero inoxidable, la cual es una aleación de hierro con níquel o cromo. En este acero inoxidable, el cromo me genera óxidos de cromo en la superficie, lo cual me va a separar el hierro del agente agresivo, evitándome la corrosión. Muchas gracias, los invito a desarrollar las actividades de esta lección y de todo el módulo 4 de Química de Procesos. Nos vemos en una próxima oportunidad.